Hola, ¿qué tal amigos de Página 7? Hacemos este contacto con ustedes para contarles que Página 7 ha llegado hasta Ucrania. Tenemos el gusto de informarles que el periodista, escritor y poeta boliviano radicado en Alemania se ha trasladado hasta Ucrania para mirar con ojos bolivianos y con ojos latinoamericanos el curso de este conflicto bélico, de este ataque de Rusia hacia Ucrania. Se trata de Milán González, a quien doy la bienvenida hasta esta plataforma digital de Página 7. Milán, cuéntanos dónde te encuentras, cómo llegaste hasta allá y cuándo arribaste a esa ciudad. Hola Mary, muchas gracias por ese contacto. Un saludo para toda la audiencia de Página 7. El día de ayer empezamos el viaje desde Alemania. Fueron 15 horas desde la ciudad de Múnich, tras dos vuelos, uno a Varsovia y aterrizando después en Rzeszów para pasar la frontera a pie. Y después de caminar 25 kilómetros, gracias a un voluntario, logramos llegar a la ciudad de Lviv. Uh-huh. Ahora te Lu encuentras, ahora te encuentras en esa ciudad. Cuéntanos qué es lo primero que has visto, qué es diferente en esta coyuntura bélica, qué lo hace diferente a otros momentos que se vive en paz en estos países. Bueno, creo que el primer aspecto que hay que destacar es que Europa, los 27 países, se han unido como nunca ante esta situación bélica, porque si bien se la consideraba un conflicto armado, el día de hoy son prácticamente 30 días, recordamos este ataque que se ha convertido en una guerra sin manifestarlo oficialmente. Este es un evento que ha empezado hace varios años y ha ido escalando. La invasión en varias ciudades como las de Kiev, Mariupol, incluso Lviv, es una invasiva que no tiene precedentes en la Unión Europea y es de esa manera que está generando un éxodo que no se había registrado desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo está la ciudad? ¿Está bastante controlada? ¿Cómo has logrado ingresar? ¿Cómo son los controles en los aeropuertos? ¿Esa caminata es habitual o solo sucede en una situación de hostilidad como ahora? Tras haber aterrizado en la ciudad de Rzeszów, en Polonia, uno de los aspectos más importantes es que no se podía sacar fotografías porque hay por lo menos 2 decenas de puestos antimisiles aéreos, todos norteamericanos. Esta es una de las características y lo más curioso de lo que está pasando en este momento en Polonia es que estos puestos militares y el armamento en sí es 100% norteamericano. El gobierno americano el pasado sábado ha contribuido a través de 15 Hércules a que Ucrania sea abastecida con armamento, independientemente del armamento provisto por España, Alemania en particular y otros países, Italia, Francia, entre ellos. El aterrizaje de estos Hércules implica que la colaboración armamentista de Estados Unidos, además de la europea, es clave para la defensiva, con lo cual el pasar las armas en cowboys es muy complejo porque en este momento la figura es que ninguno de los 27 países debe estar considerado como un aliado militar. Y ahí está el gran conflicto que tiene Ucrania. Por eso la exigencia de que no sea parte de la OTAN. Por otra parte, para pasar la frontera, son aproximadamente 2,5 millones de almas que ya se encuentran en territorio europeo y la salida es muy compleja, más la ayuda, es decir, todas las personas que están en la frontera esperando a los ciudadanos ucranianos es inmensa. No hay el espíritu de colaboración y fraternidad que existe en todo lo que viene a ser la frontera es inmenso, con todo lo que son víveres, transporte, etcétera, etcétera. Y el ingreso a Ucrania es bastante desolador, es decir, hay muy pocos buses, los servicios de tren son absolutamente irregulares y los controles, desde luego, son bastante peculiares, no solamente con el equipo, sino porque la gente muchas veces no comprende qué quiere hacer uno en Ucrania en una situación como esta.
Ujú. Claro, así es, los periodistas siempre corremos hacia el lado contrario, mientras la gente escapa de los lugares de conflicto, los periodistas corremos hacia los lugares de conflicto. Nosotros vemos un banner detrás de ti que habla de Ucrania. Tú estás en el Centro Internacional de Prensa de Lviv. Cuéntanos cómo es ese Centro Internacional de Prensa, cuánta gente está acreditada ahí, a cuántos kilómetros de la frontera con Polonia te encuentras en este momento. Estamos a 81 kilómetros de la frontera con Polonia. Lviv es una bellísima ciudad caracterizada por el turismo y la parte industrial. Y nos encontramos en un centro que ha sido adaptado como centro para periodistas internacionales hace 3 semanas. Como pueden ver, este es el punto donde ya sea las autoridades, el día de hoy uno de los ministros, además del alcalde, daba una conferencia de prensa para indicar bueno, para actualizar básicamente, ¿no? Sobre las nuevas medidas que se están tomando. El espíritu de la ciudad en este momento es básicamente bastante patriota. Tratan de generar un ambiente, por así decirlo, normal, sobre todo pensando en los niños, en la gente joven. No se siente realmente, salvo la presencia militar y los controles, esa dureza que se está viviendo en este momento en ciudades como Kiev, como Mariupol, como Yakov, entre otras. Ujú. Nosotros decíamos al inicio de esta transmisión que Página 7 ha llegado hasta Ucrania contigo, porque hay que decir a nuestra audiencia que Milán es un colaborador habitual de Página 7 a través del suplemento Ideas. Él escribe a veces entrevistas, crónicas, reportajes y también el género de opinión. Y en esta ocasión él expresó su interés de ir a cubrir el conflicto bélico porque quería mostrar este conflicto, cómo sucede este conflicto para los bolivianos con ojos bolivianos y decidió hacerlo a través de Página 7. Es decir, que a partir de hoy Milán va a estar enviando despachos de texto, de audio, de video para que se difundan a través de las diferentes plataformas y del periódico impreso de Página 7. Cuéntanos, Milán, ¿cuál es tu plan para esta cobertura? ¿Cuánto tiempo te planeas quedarte en Ucrania? ¿Qué tipo de material vas a enviar para nuestros seguidores y lectores? Sí, Mary. Bueno, básicamente la idea es justamente hacer una radiografía de lo que está pasando, porque muchas veces, tanto en Centroamérica como en Sudamérica, no se tienen los elementos para conocer la información de primera mano, sobre todo porque esto viene a ser una propaganda muy grande que viene de Rusia, donde la palabra que está prohibida es invasión. Al día de hoy son 5 los periodistas asesinados y 35 los periodistas heridos, es decir, son un objetivo de la propaganda rusa el ataque también a periodistas. El día de ayer se ha confirmado la tortura a uno de ellos, justamente porque no quieren que lo que es la social media comparta este tipo de trabajos como el que estamos haciendo en este momento, indicando las características de esta cruel invasión a un pueblo que ha pedido, como lo está haciendo el presidente Vladimir Zelensky en todo momento, el diálogo. Entonces, lo que queremos es a través de videos, de este diálogo y también de texto, compartir con los lectores y con todo el pueblo que sigue no solamente de Página 7, actualizar desde una visión más fresca y cotidiana lo que está sucediendo en ciudades como Lviv. Ahora, muy bien, te agradecemos mucho y la verdad es que también te pedimos que te cuides. Sabemos que estás en un territorio hostil, en un territorio con mucha inseguridad para los periodistas. Sabemos también que te has ido con un seguro, pero pese a eso, los cuidados deben extremarse para que se haga una cobertura resguardando la integridad física, emocional, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Milán, por haber aceptado hacer esta cobertura para Página 7, pero sigamos con este diálogo. Yo sé que tú eres además un entendido de los temas políticos, de política exterior. Entonces, quiero consultarte, ¿cómo tú crees que va a desembocar este conflicto? ¿Tú crees que va a ser de pronta solución? ¿Vamos a vivir una guerra de años, de meses? ¿Cómo ves la proyección del conflicto? Dialogando con varios colegas, periodistas y también gente entendida en política, la percepción de quienes están en el lado europeo es que Putin ha subestimado absolutamente
no solamente a la nueva generación de pensadores y también de comunicadores que en este momento están compartiendo a través de las redes sociales. Él no se imaginaba que iba a haber una respuesta tampoco de la Unión Europea como se está dando. Es decir, la Unión Europea jamás ha sido tan solidaria, jamás ha tenido una capacidad tan grande de reacción. Pongamos el ejemplo de una familia que traspasa la frontera. En la mayoría de los países, España, sobre todo en países un poco más organizados como Alemania y Francia, en 24 horas cuentas con los papeles en regla, con la posibilidad de empezar un trabajo y desde luego con un traductor muchas veces y desde luego con un refugio también, ¿no? Lo cual es elemental. Ahora, paralelamente hay un gran trauma porque si muchas veces uno prepara una mudanza durante años para irse a una ciudad, digamos en el país, en Bolivia, de La Paz a Tarija o de Cochabamba a Santa Cruz, pues que 2,5 millones de almas se desplacen en un periodo de 2 a 3 semanas es algo traumático, no solamente para las familias, sino también sobre todo para los pequeños, ¿no? Comprender cómo se está llevando esta guerra desde un aspecto psicológico es bastante complejo. Creo que lo importante resaltar en este momento es la reacción que ha tenido Europa desde el punto de vista de solidaridad. La reacción es muy grande y se siente una reacción no solamente del lado europeo. Ayer, tras caminar estos 25 kilómetros, me encontré con parte de un grupo militar que hizo el esfuerzo por dialogar con un voluntario. Y es entonces cuando me entero que hay voluntarios que no quieren abandonar su país, que es quien me transportó las últimas 2 horas y media, 2 horas para llegar a esta ciudad. Y él me decía, bueno, yo tengo mi esposa y tengo mi pequeño de 5 años, y así como el presidente, nosotros nos quedamos defendiendo este país porque nosotros creemos en su integridad, nosotros creemos que no hemos hecho absolutamente nada malo, que siempre hemos querido el diálogo, y ahí te das cuenta que el presidente Zelensky es una gran inspiración. En este momento una ciudad que está asediada, en la cual en las próximas horas lo más probable, esto igual son escenarios ficticios. El, Creo que el gobierno ruso está preparando un nuevo ataque porque hablamos de entre 3,000 y 4,000 soldados rusos que han muerto hasta la fecha, lo cual es un número que jamás imaginaba, y además de eso con personas militares de cierto grado, ¿no? Entre ellos generales. Estas, esta contraofensiva es algo que no se imaginaba Putin. Y es por eso que ahora justamente se están tomando el tiempo para una nueva táctica y una nueva estrategia con la cual puedan asfixiar a Kiev. Ujú. Probablemente eso tiene que ver pues con el ánimo de los ucranianos, ¿no? Con estas ansias de libertad, de vivir en paz, de vivir con valores democráticos, que se está expresando en esta resistencia que seguramente el gobierno ruso no se la esperaba. Milan, esta ofensiva en contra de Ucrania ha sido vista desde Bolivia como de palco. El gobierno boliviano ha tomado una posición de abstención en las condenas internacionales que se han dado en contra de este ataque. ¿Cuál es tu opinión respecto a esa posición neutral de Bolivia respecto al conflicto? Creo que la neutralidad en este momento es ser de una forma u otra un aliado del gobierno ruso. Es los eventos que se están registrando, los millares, si no millones de fotografías que se pueden observar a diario de centenares de medios que han logrado llegar a Kiev, son una prueba indecible e irrefutable, mejor dicho, de la gravedad de lo que está sucediendo. Más allá de una pérdida absoluta de valores y una reacción absolutamente amoral, y utilizo la palabra absoluta, porque no existen razones para poder atacar, por ejemplo, clínicas, hospitales, institutos, kindergartens, la muerte de civiles que no tienen absolutamente nada que ver en esta guerra, es un punto deplorable de esta invasión. Por lo cual creo que el gobierno boliviano ha tomado una muy mala decisión, y creo que de alguna forma, junto a otros que son contados los países en el mundo,
define una postura equivocada en este conflicto. Ojalá que pueda reflexionar a tiempo para darse cuenta que, así como la Unión Europea, que también es un dato importante, los 27 países jamás han tenido una capacidad tan rápida de reacción para unirse en el afán de defender y proteger al territorio ucraniano. Como bien decías, un pueblo que, pues, y se lo puede respirar en las calles, de gente muy amable, de personas humildes, y uno va viendo diferentes paisajes de lo que es Ucrania, al poder pasar parte de este enorme territorio, que es, Ucrania es grande, me refiero no solamente en cuanto a lo geográfico. Un ejemplo importante al respecto es Lviv tiene, bueno, tenía 717,000 habitantes hasta hace 2 semanas. En este momento tiene más de 1 millón de habitantes, porque las personas han elegido a esta ciudad justamente para poder creer que todavía es posible quedarse en su país. Entonces es un conflicto en el cual creo que es el día de hoy, que nos deseamos vivir en democracia, poder definir una postura sana y democrática para todas las partes. Lamentablemente algunos países todavía no han llegado a ese punto en el cual todos queremos compartir como humanos los mismos derechos. Y también algo importante que recalcar, que Europa, países como Francia, como Italia, como Alemania, se han dado cuenta que han vivido de una manera, en cuanto a ingresos, económicamente muy fuertes, y que han dejado a países como Ucrania al lado. Estas también son consecuencias que podrían haberse evitado desde hace muchos años atrás y que recién el día de hoy toman conciencia. Entonces, es una forma de subsanar errores del pasado con este cambio dramático que se está ejerciendo en estos momentos. Milán, cuéntanos antes de terminar este contacto, ¿quién eres tú? ¿De dónde provienes? ¿En qué ciudad de Bolivia has nacido? ¿Qué haces en Alemania? ¿Qué ha dicho tu familia cuando has dicho quiero ir a cubrir la guerra? Puede parecer muy romántico, pero es también, pienso, una decisión un poco difícil para la familia, para ti mismo. Bueno, soy un ciudadano latino europeo. Mis raíces he nacido en la ciudad de La Paz. Vivo desde hace casi 2 décadas fuera del país, de los cuales 15 radico en Alemania, y me dedico a lo que es la parte editorial, no solamente periodísticamente hablando, sino también en cuanto a literatura. Y el compromiso creo que es de todos en un momento como estos. Creo que los lectores de Página 7 pueden valorar y apreciar lo que significa que un país que ha sufrido lo que significa un impacto de fondo y forma democrático también nos genera un compromiso en cualquier lugar donde estemos. Y creo que este es un evento histórico en el cual todos debemos estar presentes de una forma u otra, y sobre todo las nuevas generaciones que deben aprender a valorar el verdadero significado de la democracia. ¿Hasta cuándo planeas quedarte en Ucrania y si piensas moverte de la ciudad de Lviv o es que te vas a quedar en ese punto para mandarnos tus reportes? Son 3 semanas las que he planificado. Estamos planificando con un equipo acercarnos tanto a Mariupol como a Kiev, no necesariamente al centro de la ciudad, porque el paso para periodistas después de los asesinatos de los últimos días de colegas ha generado una actitud responsable del gobierno ucraniano que no quiere más muertes de periodistas. Es importante ver en los alrededores, porque claro, hay muchos periodistas que han estado trabajando en estas zonas y que han sido atacados de una forma cobarde, que no estaban, incluso estaban haciendo fotografías sobre los lugares dañados, sobre las explosiones, es decir, pasados los eventos, y han sido asesinados cobardemente por las fuerzas militares rusas, ¿no? Entonces, queremos acercarnos a algunos de estos lugares sin necesidad de forzar o de romper los protocolos de seguridad que el gobierno ucraniano ha dispuesto para todos. Exacto, de eso se trata, Milán, de que se haga una cobertura en el marco de la seguridad personal, de la seguridad física, porque ninguna noticia vale nuestra integridad. Así es que muchísimas gracias, Milán. A nombre de todos los seguidores y lectores de Página 7, te agradezco porque sé que nos vas a alimentar cada día con información desde el lugar de los hechos, con ojos bolivianos. Tenemos información de agencias internacionales, como todo periódico,
pero vamos a tener en esta ocasión durante 3 semanas despachos diarios de Milán González desde Ucrania para mostrar este conflicto a los bolivianos, a la audiencia de Página 7. Muchas gracias, Milán, mucho éxito y mucha suerte en esta cobertura. El agradecido soy yo, Mary. Muchas gracias.